Buenas tardes, me llamo Marcos Martínez del grupo 6IMC y hoy les explicaré acerca de algunos sensores en el motor de combustión interna. El objetivo de este es identificar los tipos de sensores, darles una clasificación y entender su función y algunas posibles fallas que son ocasionadas en el vehículo. El primer sensor es el sensor CKP. Este identifica la posición y la velocidad del giro del cigüeñal. Este trabaja en conjunto con el sensor CMP. Este genera una señal eléctrica, como todos los sensores, y es identificada por la EQ, en la cual este activará la bomba de combustible, los inyectores y la bobina, entre otros. Está ubicado en la parte trasera del motor, a un costado de la polea del cigüeñal o volante motriz. Sus síntomas de falla, tal cual, no hay unos en específico, solo que al momento de encender el vehículo, este no arrancará. Entonces se necesitará revisar el cableado para ver si no hay fugas y si no hay, entonces se necesitaría el cambio del sensor. Les mostraré los sensores en los vehículos Ford y en los vehículos Nissan, que son los sensores que más se ocupan. Sensor CMP. Sensor de posición del árbol de levas. Gracias a este se puede ubicar el recorrido del pistón en el cilindro. Su función es paralela con el sensor CKP, logrando así sincronizar los tiempos de chispa e inyección, identificada la posición del recorrido que quedó el pistón número 1 del motor. Este envía una señal a la EQ sobre la posición del árbol de levas. Consta de una bobina y una sección imantada. El sensor mayormente solo está presente o integrado en vehículos de encendido full injection. Está ubicado en la culata o cámara. Sobre este va acoplado al árbol de levas, así que está ubicado tal cual en la cabeza del motor. La EQ detecta un fallo del sensor y enseguida hará visible la falla en el tablero. Las principales son arranque con dificultad, errático con jalones, y el motor se apaga y no vuelve a encender. Igual les mostraré los sensores para los motores Ford y Nissan. Sensor ST, sensor de temperatura del refrigerante. Es el que se encomienda de medir la temperatura y vigilar el arranque frío. Este se debe a los sistemas de inyección que ha comenzado a maniobrar. Por lo tanto, es preciso un sensor que avise y mande información a la EQ y así variar la cantidad de combustible según sea necesario. Tiene como función primordial calcular la temperatura que presenta el refrigerante del motor. Luego envía esta información a la computadora y esta se encarga de controlar y normalizar el sistema de inyección, así como modificar la composición del aire combustible. Para encontrar la ubicación del sensor, se debe dirigir a la parte baja del motor. Ahí se encontrará enroscado, ya sea en la toma del refrigerante o en el cabezal del cilindro. El sensor es una parte fundamental en el motor, pues si este no cumple bien su función, afectará también al sistema de inyección. Entre las fallas más comunes que hay, les voy a mencionar algunas. Al intentar encender el vehículo en frío, se presentan problemas. Aunque la temperatura del motor sea óptima, surgen dificultades al arrancar, gasto descomunal de combustible e inconvenientes al activar los ventiladores eléctricos del refrigerante. Este es el sensor para Ford y este es el de Nissan. Sensor EGO. El sensor cumple con la función básica de informar a la EQ la cantidad de oxígeno en los gases de expulsión del motor. Su fin establece que se pueda lograr un eficiente consumo y liberar la menor cantidad de gases nocivos al ambiente. Después de generarse la combustión y que pasen los gases al múltiple de escape,
Ahí es cuando se detecta la cantidad de oxígeno que llevan estos. Está ubicado específicamente en el escape o al final del mismo. Los síntomas de fallo pues nada más son la conexión está oxidada o el cableado se puede romper. Este es el sensor para Ford y Nissan. Sensor Knock. Este es el sensor de detonación. Es el encargado de detectar la detonación que se produce en el motor y enviar entonces una señal de tensión a la computadora. El sensor de detonación se ubica en el bloque del motor, en la tapa de válvulas o en el múltiple. Si el sensor está dañado, se presentan las siguientes fallas: explosiones al momento de acelerar, marcha mínima, pérdida de potencia del motor, cascabeleo, encendida de luz check engine y genera un elevado consumo de combustible. Es el sensor en Ford y en Nissan. Sensor de masa de flujos de aire o MAF. Es el encargado de medir la cantidad de aire que entra en el motor. Este sensor se encarga de medir el flujo de aire que aspira el motor en cada instante. Después comunica esta información a la computadora transformándola en señal eléctrica. Se ubica en la mayoría de los automóviles antes del colector de admisión y justo después del el filtro de aire. Los síntomas de falla que puede presentar es el que el motor puede apagarse y se enciende la luz en el tablero. Igual, este es el sensor para Ford y este es el de Nissan. Sensor de presión absoluta del múltiple de admisión, MAP. Se encarga de cuantificar el flujo de aire que pasa al motor. Esta tarea es necesaria para calcular la cantidad de combustible que se requiere en el motor para su correcta ignición. Esto se hace en milésimas de segundo, esto para que se pueda generar una buena combustión. Se ubica en el múltiple de admisión del vehículo, casi llegando al cuerpo de aceleración. Los síntomas de falla es de que la luz del tablero, el incremento de la polución, problemas de rendimiento del motor y falta del mantenimiento en las bujías. El sensor para Ford y el sensor en Nissan. En conclusión, si entendemos cuántos sensores hay y comprendemos cuál es su funcionamiento de los mismos, podremos ubicar más rápido algunas de las fallas que hay en el motor, además de que sabremos dónde están ubicados e identificarlos de inmediato. Eso es todo de mi parte.